en el aire. Portadores enfermos. ¿Por dónde se transmite la enfermedad? Vía aérea. A través sobre todo del flush. El flush son las gotitas de saliva que salen al toser, estornudar o hablar. Afectan la vía respiratoria. Una de las primeras enfermedades, obviamente, amigdalitis. Chicos, sus equivalencias todavía no se pasan. Aquí ya la entregué. Yo también ya lo tengo, pero sí. O te bajas a la es que si quisieras sacar una frente, ¿cómo gusta? Chicos, únicamente tienen esta semana para poder entregarme. Queda fuera su trámite y es responsabilidad. ¿Eh? Gracias, profe. ¿Eso que yo hice? ¿Sí? ¿Sí lo trajiste? No. Ah. Eso cuando afecta la vía respiratoria. Por cierto, sus factores de patogenicidad, ¿cuáles son? Un factor de patogenicidad son las partes de la bacteria que me pueden hacer daño. ¿Qué hace la bacteria para hacerme daño? Produce toxinas. Dentro de ellas la hialuronidasa, la catalasa, la beta-lactamasa. Eso para cuando entra por vía respiratoria. Puede entrar por vía tópica y me provoca. ¿Cómo se llama? El acné no es por comer chocolates. El acné no es por andar de calenturientos. El acné es una infección. El acné no se quita con jitomate, papa, mayonesa, limón. ¿Eh? Se queda con, se quita con antibiótico. Si el acné es muy severo, provoca una cosa llamada forunculosis, que es cuando un grano de acné se junta con otro grano de acné, con otro, con otro, con otro, y forman un megabarro. Eso es una forunculosis. ¿Por dónde más puede entrar? Puede entrar por vía urinaria, provocándome una infección de vías urinarias. Puede entrar por vía digestiva y me puede provocar gastroenteritis, probablemente infecciosa, bueno, diarrea. En cualquiera, es decir, una infección de vías urinarias. En cualquiera de estos casos, en cualquiera se mete directamente a la sangre, provocándome daños internos, sobre todo hacia el corazón, cerebro, riñón. Como suelta toxinas, una complicación del estafilococo dorado se llama síndrome de shock tóxico. La bacteria suelta sus toxinas en la sangre, provocando una caída de la tensión arterial. Provoca una, como alergia, hagan de cuenta. Y básicamente, ¿cómo sé que tengo estafilococo dorado? Bueno, el cuadro clínico va a depender de qué, del lugar de infección.
Obviamente, si está en la piel, si tengo las lesiones maculopapulares del acné, pues tengo estafilococo dorado. Si está en la faringe, tengo dolor de garganta, tos, flemas, fiebre y demás, es estafilococo dorado. Si está en el corazón con una taquicardia, fiebre y dolor torácico, puede ser estafilococo dorado. ¿Se entiende? Si tengo dolor al orinar, salida de pus y demás, es estafilococo dorado. ¿Sí? Dependerá del lugar de que esté la infección. Quiero saber cómo sé que es estafilococo dorado. ¿Cómo me entero que esa lesión de la piel es por estafilococo dorado? Cultivo. ¿Cultivo de qué? Pues depende de dónde esté. ¿Cultivo de la piel? ¿O un cultivo del esputo o un exudado faríngeo? ¿O un cultivo de orina? ¿O un cultivo de sangre? ¿O un cultivo renal? ¿Un cultivo hepático? Dependerá de dónde esté el bicho. ¿Sí? Desde ahorita se los digo, un cultivo solo sirve para bacterias. Un cultivo solo identifica bacterias. Tratamiento. Como produce beta-lactamasas, ¿es resistente a qué cosa? Penicilina. Ya no puedo usar penicilina. ¿Qué uso? ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? No puedo usar penicilina. La ampicilina es penicilina. ¿Cuál? La penicilina. Se llaman quinolonas. O uso tetraciclinas. Son los dos que uso para matar estafilococo dorado. Prevención. Porque su pregunta de examen va a ser el nombre del bicho con todas sus letras. Las enfermedades que produce, en este caso son muchas. Las enfermedades que produce son acné, forunculosis, síndrome de shock tóxico, amigdalitis, traqueitis, bronquitis, infecciones de vías urinarias, gastroenteritis. Es múltiples las enfermedades que produce estafilococo dorado. ¿Cómo se previene? Por higiene. Lo primerito. ¿Quién es el que me enferma? ¿Quién me enferma? El portador o el enfermo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Uso de mascarilla. ¿Los lincho o qué hago? Ponerle cubrebocas. Diagnóstico y tratamiento de portadores enfermos. Diagnóstico y tratamiento de portadores enfermos. El día de mañana que ustedes tengan la intención de entrar a un hospital, claro, siempre y cuando no sean el sobrino del director, les van a exigir un exudado faríngeo. Todo aquel que tenga estafilococo dorado no puede trabajar ahí, porque es un portador que va a infectar a pacientes hospitalizados. Se los pongo así de sencillo. Un personal de salud que sea primo del director. ¿Sí? Estamos en México y aquí no pasa nada, ¿cierto? Que se les ocurra entrar a una unidad de cuidados intensivos neonatales, para colmo, con un fomite, una cadena, una pulsera, y se le haya dado estornudar, toser y traer ese fomite, meterle las manos a una incubadora, al recién nacido le van a provocar síndrome de shock tóxico y lo van a matar. ¿Saben qué es lo más triste? Que ni siquiera se van a enterar que son ustedes. Se los pongo al revés. Ahora imagínense que sea su hijo, o su sobrino, su primo, lo que sea. ¿Les gustaría que eso pasara? Carajos lo hacen. ¿Sí? Diagnóstico y prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes enfermos y portadores. Sí, higiene, adecuada higiene. Lavarse las manos constantemente. Evitar el uso de fomites si hablamos de pacientes o de personal de salud. Hacerse un exudado faríngeo cada 6 meses, ese personal de salud. Uso de cubrebocas, gogles, gorro, bata y guantes cuando vamos a tratar pacientes inmunodeprimidos.
pacientes susceptibles. Temo decirles que estafilococo dorado en México, por ahí del 80 al 90% son portadores. 80-90% de pacientes son portadores de estafilococo dorado. ¿Dudas con esa? ¿Ya le puedo seguir? Los celulares también son fomites, ¿eh? Me va a encantar verlos en los hospitales ahí contestando el teléfono mientras están haciendo una curación. Streptococcus beta hemolyticum. Es un coco. Ah, por cierto, el de atrás era un coco en racimo de uvas, ¿no? Y ya lo investigaron. Este es un coco en cadena gram positivo. Es del grupo beta. ¿Por qué? Los Streptococcus se clasifican en 3 tipos: Streptococcus alfa, Streptococcus beta y no hemolíticos. Para su glosario, hemo, sangre, lisis, destrucción. Un estreptococo hemolítico es aquel que destruye la sangre, lisa la sangre. El alfa hemolítico la destruye parcialmente. Los beta destruyen la sangre totalmente. Por eso se llama Streptococcus beta hemolyticum. También lo habrán encontrado en su literatura como Streptococcus piógenes. Pío, bus, génesis. Inicio. ¿Eh? ¿Quién es apostólico romano de aquí? ¿De qué habla el Génesis? Creación, ¿no? Streptococcus piógenes es que produce o crea pus. El Streptococcus piógenes, su flora habitual, una vez más, es en portadores y enfermos, es decir, sobre todo en la faringe. Cuando tengo una infección por Streptococcus piógenes es cuando en las amígdalas están los puntos blancos, porque está produciendo pus. ¿Sí? Factores de patogenicidad. Este tiene cápsula, presenta pared celular y también tiene toxinas. Su vía de entrada depende, pero generalmente la vía de entrada es por vía respiratoria. Provocando una faringoamigdalitis estreptocóxica. ¿Pared? Sí, ahí dice pared. Faringoamigdalitis estreptocóxica. Se dice que el estreptococo produce 2 tipos de enfermedades: enfermedades supurativas y enfermedades no supurativas. Todo empieza con una faringoamigdalitis estreptocóxica. Es por donde entra. Puede provocar o irse directamente al pulmón y provocar neumonía. O bien puede irse a la piel provocando una enfermedad llamada pioderma.
exactamente igual que el acné, exactamente igual. Puede irse hacia el útero y provocar fiebre puerperal. Esa mujer embarazada que es atendida por un portador o un enfermo de Streptococcus, y todo por no quedarse en casa, por no perder 500 pesos, van y atienden a una paciente embarazada. El útero de la paciente embarazada está abierto para que pueda pasar el bebé, y ese es el momento en que puede entrar, y para colmo no nos ponemos cubrebocas e infectamos los materiales que estamos utilizando en el trabajo de parto en una cesárea, y entonces a la paciente le estamos inoculando directamente el estreptococcus en el útero, provocando que la mujer esté sangre y sangre y sangre con fiebre y se acabe muriendo, porque una infección en el útero es mortal completamente. Y todo por no quedarse en casa. O bien puede provocar una cosa llamada erisipela. La erisipela generalmente se da en niños. Son lesiones en la piel, es un exantema en la piel. Dicen que el paciente tiene piel de lija. Son erupciones cutáneas pequeñas, máculas, granitos pequeños, demasiado juntos. Si tienen tiempo, busquen la imagen de un paciente con erisipela. Verán que está completamente rojo. Voy, lo toco y parece piel de lija. Y aparte tiene mucha fiebre. ¿Sí? Es un tipo específico de infección en la piel. O bien, cuando se produce una toxina, que es la toxina hidrogénica, el paciente no tiene erisipela, tiene escarlatina. El signo patognomónico de la escarlatina, además de tener la erupción cutánea, además de tener fiebre, el paciente tiene un signo patognomónico. Signo patognomónico significa que es un signo que nada más y único y exclusivamente está en una sola enfermedad. Nadie más va a provocar este signo. El signo patognomónico de la escarlatina es lengua de fresa. Al paciente le sacamos que enseñe la lengua o que muestre la lengua, y la lengua se va a ver roja. Quedamos que la mucosa de la boca es rosa. Se ve rojo con puntos negros y demasiado engrosada. Tiene escarlatina, no hay otra cosa. No hay otra cosa que provoque la lengua, lengua afresada, se llama. Sí, así es el término, lengua afresada o lengua de fresa. Si no les quito mucho el tiempo, busquen la imagen de una lengua afresada y verán que no les miento. Todas y cada una de ellas produce pus, todas y cada una de ellas. Cualquiera de estas, sobre todo la faringoamigdalitis de repetición, es decir, todo paciente que se enferma de infecciones de garganta muy frecuentemente. Por cierto, ¿cada cuánto se debe de enfermar uno de infecciones de garganta al año? Lo ideal es que no se enferme, es lo ideal, ¿sí? Pero máximo debemos de permitir que el paciente se enferme 2 veces al año de una infección de garganta. Cuando esta infección sobrepasa las 3 o las 4 al año, es decir, ese paciente que se está enfermando cada 15, cada mes, puede provocar una de las primeras enfermedades no supurativas más peligrosas, y no lo provoca en el momento, lo provoca 5, 10, 15, 20 años después. Se llama fiebre reumática. Mi paciente, imaginen esto, el bicho, el estreptococo, tiene una estructura biomolecular, es decir, está hecho en la parte de afuera, en la cápsula. La cápsula se parece muchísimo a las articulaciones, mucho. Cuando se da la respuesta inmune, cuando el macrófago se lo come y lo presenta, y el linfocito T y el linfocito B, y se producen los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos reconocen a la cápsula y destruyen al estreptococo. Pero ¿qué sucede? Los anticuerpos siguen rondando por todo el cuerpo, y ¿a quién encuentran? A las articulaciones. Como las articulaciones se parecen muchísimo al bicho,
¿qué hacen los anticuerpos? Empiezan a atacar. Al atacarlo, mi paciente empieza a tener dolores articulares, fiebre. Esto es una enfermedad autoinmune. Ya no es el bicho el que me está provocando esto. Mi propio sistema de defensas me está atacando mis articulaciones. Y es cuando dicen que a un niño o una niña no le deben de dejar que tenga una infección de garganta muy frecuente, porque de adulto le va a dar artritis. ¿Se entiende? Ese es el primer problema. El segundo problema, Yo tengo como lengua frambuesada. una frambuesa es de color Morado. morado. Sí, está bien, lo puede encontrar bien. No hay problema. El segundo problema no es que reconozca las articulaciones, sino que reconozca el endocardio, es decir, la capa interna del corazón. Si reconoce el endocardio, provoca una endocarditis. Mi paciente empieza con taquicardia, dificultad para respirar, dolor torácico, cianosis y demás. Esa es la segunda no supurativa. La tercera es que provoque glomerulonefritis, es decir, que inflame el riñón, provocando que mi paciente empiece a orinar con sangre, una insuficiencia renal, y hasta ahí llegó mi paciente. Son enfermedades supurativas: faringoamigdalitis, neumonía, pioderma, fiebre puerperal, erisipela y escarlatina. No supurativas, es decir, alteraciones inmunes, fiebre reumática, endocarditis y glomerulonefritis. Todas estas, su apellido se llama estreptocóxicas, porque la está provocando el estreptococo vertemolítico. Faringoamigdalitis estreptocóxica, neumonía estreptocóxica, pioderma estreptocóxica, fiebre puerperal estreptocóxica, erisipela estreptocóxica y escarlatina estreptocóxica. ¿Ok? Las de acá tienen el apellido postestreptocóxica, porque no lo produce el estreptococo, se produce después de que pasó el estreptococo por el cuerpo. Fiebre reumática postestreptocóxica, endocarditis postestreptocóxica, glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Sí. Ya que sabemos de eso, Glomero. ¿cómo sé que tengo al estreptococo vertemolítico? Por un cultivo. Claro, si tengo la lengua de fresa o de frambuesa, dice con su compañero, pues ya no hay que buscarle, es signo patognomónico. Paciente que tiene lengua de fresa es escarlatina y es por estreptococo, no hay otro que lo produzca. Si tengo la duda, claro, le hago un cultivo. ¿De dónde? Pues depende de dónde esté. Si en la faringe, en las amígdalas, en el esputo del pulmón, es decir, en la flema. Si lo encuentro en la piel, si lo encuentro en el útero. Dependerá de dónde es donde saco yo el cultivo. ¿Dudas? ¿Tratamiento? Debemos decirles otra vez, estos también producen la beta-lactamasa, que lo hace resistente a penicilinas. Algunos autores dicen que se usan cefalosporinas. ¿Sí, sí? Pero también debemos decirles que hay muchos pacientes que ya son resistentes a cefalosporinas. Por lo tanto, uso una vez más quinolonas, Vancomicina. la vancomicina, ¿sí? O bien uso, ¿qué les dije? Tetraciclina. Prevención. Quinolonas. Prevención. Lo mismo, diagnóstico y tratamiento de pacientes enfermos y portadores. Lavarse las manos constantemente, antes y después de cada procedimiento. Evitar la automedicación.
uso de cubrebocas, evitar que pacientes sufran de infecciones faríngeas más de 2 veces al año. Evitar que pacientes Sufran de enfermedades faríngeas o de tracto respiratorio más de 2 veces al año. Lamentablemente estamos en el mundo del revés, o en el país. Porque cuando yo voy al médico con una infección de garganta, el médico sabio todopoderoso, con su visión microscópica, sabe perfectamente qué bicho es, y te dice, tómate esto. ¿Sí? Cuando le preguntas, oiga, ¿y no necesitaría un cultivo, un exudado para saber qué bicho es y a ver si sí me hace? No, te apures, yo sé más que tú. ¿Sí? Tómatelo. ¿Quién es el médico? El ego del humano es impresionante. Voy, me tomo confiadamente mi cefalosporínico y no mejoro. No regreso con él y me voy con el siguiente. Ah, tómate eso otro. Y así me la llevo. Cuando ya llego al 10º, ya le digo, mira, ya me tomé cefalosporina, penicilina, amicacina, ya me tomé todo lo habido y por haber y no se me quita. Y voy y le saco un exudado faríngeo, veo que es esterococo y ya es resistente a todo lo que le mandaron, porque no se le mandaron a la dosis que era. ¿Y ahora qué le hago? Pues ya no hay nada. Entonces, estamos en el mundo al revés. Cada vez que entre un paciente con una infección de garganta, lo ideal es mandarle a hacer un exudado desde la primera vez. Pero, aquí está el otro. Va ese paciente confiado, porque yo le estoy mandando su exudado faríngeo. Claro, cuando llegó con la infección, un exudado faríngeo o un cultivo dura aproximadamente de 48 a 72 horas en darme el resultado. Digo, no sé si alguien se ha sacado un cultivo alguna vez en su vida. Tardan 2-3 días en darme el resultado, porque necesita incubarse, guardarse 2-3 días y a ver qué crece. ¿Sí? Problema existencial es que yo no voy a dejar 2-3 días con su cuadro clínico, ¿no? Entonces yo voy y le mando su exudado faríngeo y aparte le mando su antibiótico. Mira, tómate esto, pero en vía de mientras también hazte el cultivo, para saber si lo que te estoy mandando te va a funcionar. Ah, pero no. La muy bien preparada recepcionista del laboratorio que llegó hasta el 3er grado de secundaria, tan sabiamente dice, ¿qué te dice cuando haces un cultivo? ¿Estás tomando medicamento? Y tú confiadamente dices, no, pues sí. ¿Qué te dice? No te puedo hacer el estudio porque va a salir alterado. Demonios, si eso es lo que quiero. Quiero ver si sí me está funcionando el antibiótico que le estoy dando. ¿Se entiende por qué estamos en el país del revés? ¿Sí? Entonces digo, por si se los topan. Diario. ¿Dudas con eso? ¿Dudas? Ya va a dar reumatismo. Entonces, el libro dice que el antibiótico que se debe dar es el que diga el antibiograma. El antibiograma es el estudio específico para saber con qué antibiótico se muere un virus, con qué antibiótico se muere una bacteria. Cuando pido un cultivo, lo pido con antibiograma. Hacerle un cultivo. El siguiente bicho. Streptococcus pneumoniae, un coco en cadena, gran positivo, que tiene como factor de patogenicidad 2 cosas: cápsula, y produce toxinas. La flora habitual, aquí está específicamente una vez más en portadores y enfermos. Y el nombre lo está diciendo, entra por una única, simple y sencilla vía, la vía respiratoria, provocándome, no se queda en la garganta, se va para el pulmón. Streptococcus pneumoniae produce neumonía. Hay una cosa llamada periodo de incubación.
Periodo de incubación es el momento desde que entra hasta que me da la enfermedad. En las otras dos no tengo un periodo de incubación exacto. Algunos hablan de 15 días, 12 días, 10 días, 7 días, pero realmente no es exacto. En el caso de la neumonía sí hay un periodo de incubación exacto. El periodo de incubación es aproximadamente de 3 a 5 días. Desde que yo estoy en contacto con el paciente portador enfermo, me puede dar neumonía de 3 a 5 días. Recuerden, dependerá de si mi sistema inmune lo deja y de si me encuentro en el medio ambiente adecuado. ¿Sí? Díganme el cuadro clínico de un paciente con neumonía. Dolor torácico. Tienen distensión torácica. Tienen fiebre. Tienen esputo. Bueno, todo con esputo. Amarillo gatoso. Presentan, ¿qué más? Cianosis. ¿Qué es cianosis? Amoratamiento. Coloración azul o morada de la piel, porque no pueden ventilar como debe de ser. Presentan disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad para respirar o ventilar. Y presentan 5 síntomas o signos característicos. Aleteo nasal. Aleteo nasal es cuando las alas de la nariz se abren y se cierran al ventilar, porque el paciente, como no puede ventilar, quiere meter la más cantidad de aire que se puede. Tienen quejido expiratorio. El paciente se queja ¿cuándo? Cuando expira, cuando saca el aire. Mete aire. Así se escucha el paciente con neumonía. Tienen tiros intercostales. Tiros intercostales es cuando se le hunden las costillas, pero no se le hunden las costillas, lo que se le hunde es el espacio entre costilla y costilla. Así. Presentan retracción gifoidea. ¿Dónde está el gifoides? ¿Dónde está el gifoides? Huesos, esternón. El esternón tiene muñón, cuerpo y apéndice gifoides. Cuando esta parte del tórax se hunde, a eso se le llama retracción gifoidea. Y tienen disociación tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal. Siéntalo. Cuando ventila uno, tanto el abdomen como el tórax, al momento de inspirar, se expanden al mismo tiempo y al momento de expirar, se deprimen al mismo tiempo. ¿Sí? Paciente con disociación, veo que el tórax se expande y el abdomen se hunde. Y cuando expira, el tórax se deprime y el abdomen sí está así. Está disasociado, es decir, está asincrónico, pues, no tiene sincronía. Bueno. ¿Cómo sé que es estreptococo hemolítico? Digo, perdón, estreptococo neumónico. ¿Cultivo de qué? No está en la laringe. ¿Dónde está? En los pulmones. Entonces, ¿un cultivo de qué? De la flema, del esputo. Le pido al paciente que expulse un poco de esputo, que lo ponga en un vasito para muestras y que se lo lleve al laboratorio para hacerle un cultivo. ¿Se entiende? Cultivo de esputo. ¿Este paciente puede estar en casa o tiene que estar en el hospital? Primer tratamiento, tiene que estar hospitalario. Tiene que tener ¿qué cosa? ¿Qué le está faltando? Oxígeno. ¿Qué tiene que tener? Mascarillas. Oxígeno. Oxigenoterapia. ¿Qué más? ¿Y antibióticos? ¿Cuáles? Sobre todo aminoglucósidos y sobre todo cefalosporinas. Claro, y tratamiento sintomático. Antibióticos. ¿Vale? Por eso las cefalosporinas son antibióticos. Los aminoglucósidos también son antibióticos.
Puedo usar quinolonas y tetraciclinas, sí, pero son menos efectivos. Y el tratamiento sintomático, si tiene fiebre le doy para la fiebre, si tiene dolor le doy para el dolor, si tiene tos le doy para la tos, si tiene expectoración le doy para la expectoración. ¿Se entiende? Prevención. ¿Cuál vacuna? Ajá, la vacuna neumocóxica. Bueno, es que es... ¿Ya les pedí el esquema de hacer la vacunación? Sí. ¿Ya lo traen? No. Quien lo traiga, sáquelo. ¿Cómo se llama la vacuna? Neumocóxica, no es antineumocóxica, perdón, no ataca al estreptococo. Lo que hace, insisto, la vacuna entra como antígeno, el macrófago se lo come, el linfocito T le dice al linfocito B que produzca anticuerpos. Los anticuerpos son los que atacan al estreptococo, por eso es una prevención. La vacuna se llama vacuna neumocóxica, ¿qué? Conjugada, con todas sus letras, por favor, aunque se gaste más su pluma. Si falta el nombre, el apellido de la vacuna, está mal toda la respuesta. Neumocóxica, con doble C. Neumocóxica. O neumocóxica, ¿ok? Vacuna neumocóxica o neumocóxica conjugada. ¿Tiene? Para los bebés y para los adultos mayores. Tengo una señora que le dice a su bebé, un niño de 20 años. Dígame, dale. 2 meses, 4 meses. Pregunta de examen. Entonces, el Streptococcus pneumoniae produce neumonía. Se previene con vacuna neumocóxica conjugada. Se aplica a los 2 meses, 4 meses. 2 y 4 meses. Pregunta de examen. Puede venir el nombre del bicho, puede venir la enfermedad, puede venir la vacuna, pero si no ponen el esquema de vacunación, está mal. Streptococcus pneumoniae produce neumonía, se previene con vacuna neumocóxica conjugada a los 2 y a los 4 meses de edad. Así de sencillas son las respuestas. ¿Quieres? Le pongo cuadro clínico. No. Sí, lo saben. Claro, dentro de la prevención también está diagnóstico, tratamiento y aislamiento de pacientes enfermos. Prevención, aparte de la vacuna, diagnóstico, tratamiento y aislamiento de pacientes enfermos. ¿A qué área se podría ese paciente? En aislado, todo servicio del hospital tiene un servicio de aislado, todo. ¿Sí? Cuando yo tengo un paciente operado de, no sé, del apéndice y le da neumonía, voy y lo meto al aislado de cirugía, porque no quiero que contamine a todos los demás. ¿Sí? Como mecanismo preventivo. Claro, también mecanismo preventivo, evitar el uso de fomites, lavarse las manos constantemente. Cada vez que voy a atender a ese paciente con neumonía, me lavo las manos, me pongo cubrebocas, guantes, bata y demás. Y ya que lo atendí, tiro todo eso, me vuelvo a lavar las manos y ahora sí atiendo a todos los demás. ¿Sí? Para evitar el contagio. ¿Se entiende? Sí. Corynebacterium difteria es un coco gran positivo. De hecho, dice que la palabra Corynebacterium significa forma de mazo. Difteria significa falsas membranas. O eso dice el libro.
Su factor de patogenicidad produce una toxina, se llama toxina diftérica. ¿Están llegando hasta ahí? ¿Se resume? Flora habitual, única y sencillamente pacientes enfermos. Se transmite por vía respiratoria a través de omites, a través de flush. Afecta sobre todo a las amígdalas. Mi paciente con difteria, porque esa es la enfermedad que produce, la enfermedad se llama difteria. Mi paciente con difteria va a tener fiebre, dolor faríngeo, va a tener una cosa llamada ataque al estado general. Cuando yo hable de ataque al estado general, estaré hablando de 4 signos: astenia, adinamia, mialgias y artralgias. Cuando yo diga que un paciente sufre de ataque al estado general, me estaré refiriendo de que tiene astenia, adinamia, mialgias y artralgias. Astenia es no tener deseos de comer. Al estado general. Astenia no tiene deseos de comer. Sé que todos han pasado mínimo por una gripa donde ni el agua se les antoja, donde ven la comida y que, ay, no, míralo, déjame así. ¿Sí? No lo confundan con anorexia. El paciente con anorexia sí tiene hambre, no quiere comer, que es muy distinto. ¿Sí? Sí. Adinamia, no se quiere mover. Mialgias. Mialgias. Dolor muscular. Artralgias. Articular, Dolores articulares. Y tiene un signo patognomónico. ¿Qué presenta? El nombre lo está diciendo. Falsas membranas. Mialgias y artralgias. El paciente presenta falsas membranas. Y lo mismo. Ya que no tiene nada mejor que hacer. Busquen las imágenes de paciente con difteria. Van a ver que la faringe, las amígdalas están cubiertas por una membrana blanquecina. ¿Por qué se les llama falsas membranas? Porque al momento de que toco esa membrana, se desprende. Parece un pedazo de plástico. Y si no la agarro en el momento, ¿qué creen? ¿Para dónde creen que se va? Hacia los pulmones, y el paciente se broncoaspira y se asfixia. ¿Sí? De aquí la idea general de que una infección de garganta no se debe de tronar. Clásico, la abuelita, tienes mucha pus, hay una argentina, hasta si te hicieron placas blancas, van tostan tomate, ¿sí? Van y meten el tomate directo en la amígdala. Si desprenden esa membrana, van a provocarle la asfixia al paciente. ¿Sí? Y la otra razón por la cual no se truenan o no se curan las anginas es porque detrás de la amígdala palatina está un nervio, el nervio vago. El nervio vago estimula al corazón. Si yo estimulo la faringe demasiado, le puedo provocar un paro cardíaco. Por eso es que no se deben de curar las amígdalas. Bueno, o las anginas dicen. Disculpe, yo dice una Ataque al estado general. Diagnóstico. Diagnóstico. Este es clínico, chicos. No, tan sencillo. No le puedo hacer un cultivo porque si raspo la garganta se desprende. No, diagnóstico. ¿Cómo sé que es el bicho? Clínico. Le abro la boca, veo las membranas blancas, ¿sí? Y ni lo toco, tienes difteria. No porque me vaya a contagiar, sino por el hecho de que
Si lo llego a tocar, se desprende la membrana y lo asfixio a mi paciente. Hay dos tratamientos. Cuando no está complicada, me dijeron antibióticos. Penicilina. Sí, este sí se muere con penicilina. Eritromicina. Sí. Cuando está complicada, ¿qué tiene el paciente? No, cuando está complicada, pues ya se le desprendió una membrana y ya se está asfixiando. ¿Qué hacemos con un paciente que se está asfixiando, que tiene un cuerpo extraño? Traqueostomía. Pero también se considera que tiene dificultad respiratoria. Una de dos, depende de dónde me encuentre cuando le estoy dando la asfixia. O le hago una traqueotomía o le hago una traqueostomía. ¿Cuál es la diferencia? La S, ¿no? Traqueotomía es tan simple y tan sencillo como a una pluma quitarle la tinta y la tapa y demás, y así como va en el agujero que está arriba del esternón, en este agujero. Si se toca, ahí hay un tubito. Ese tubito, si lo aprietas, como que no puedes respirar. Es la tráquea. A ver, otra vez. Es la tráquea. Hago una traqueotomía, que es un corte de la tráquea, ¿sí? Con una pluma, un algo. ¿Para qué? Para que pueda ventilar. Incluso con un catéter, una aguja, puedo yo hacerlo, lo meto aquí. Y va a tener dificultad, pero por lo menos se le va a entrar un poquito, aunque sea poquito, pero va a tener aire para poder ventilar. ¿Sí? La traqueostomía, estoy en un hospital, tengo mi paciente encamado, tengo a todo el personal a mi disposición, me pongo mis guantes, cubrebocas, tengo mi equipo de traqueostomía, un bisturí, hago antisepsia, hago un corte, localizo la tráquea, le hago un agujero, le pongo una cánula endotraqueal y lo conecto a un tanque de oxígeno. ¿Se entiende? La traqueotomía es de urgencia, pero no tengo otra cosa que, pues órale, vámonos. Cuando tengo todos los procesos, el proceso quirúrgico se llama traqueostomía. ¿Prevención? Vacuna. No, hombre. La primera. Lo que ha hecho que la difteria haya sido... Vacuna. Oye, ¿se esquema nacional de vacunación? ¿Cuándo pongo? Vacuna. ¿Cuál? No, no es la DPT. Pentavalente. ¿Qué no es reanimación cardiopulmonar? Pentavalente. Que no celular. Con todos sus nombres, con todas sus letras, aunque se cansen más. Ahí les va la historia. Hace muchos años, cuando Dios creó la tierra, el hombre creó dos vacunas, una llamada triple y la otra llamada triple viral. La triple era conocida la DPT anteriormente, difteria, tosferina, tétanos. ¿Con cuál se confundía? Con la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Sí? Dios dijo, te vas a confundir, haz algo. Entonces el humano a la triple le puso a Haemophilus influenza y le puso hepatitis. Le llamó pentavalente porque era contra 5. Hace 4 años se vacunaba con pentavalente que protegía contra difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenza y hepatitis. Por ahí del 2009-2010 que empezó la regulación, a la pentavalente se le quitó la de hepatitis y ahora se le puso la de poliomielitis. Ya no se llama pentavalente, se llama pentavalente acelular. Se pone a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Ay, ¿cómo se ve tanto? ¿Por qué es invierno? Y no, que no se note. 4, 6 y 18. Claro, diagnóstico, tratamiento y aislamiento de pacientes enfermos, porque solamente le da a personas que... ¿A qué tipo de personas les da la difteria? Pacientes no vacunados, por lo tanto le da solamente a niños. Diagnóstico, tratamiento
tratamiento y aislamiento de pacientes, sobre todo infantes, no vacunados, enfermos. Higiene, lavarse las manos constantemente, uso de cubrebocas. Y para prevenir la complicación, no tratar de quitar las membranas. Porque sería muy fácil, pues agarro una pinza de disección y órale, con mucho cuidado voy y la agarro. Pero si se me escapa, voy a asfixiar a mi paciente. ¿Sí? Entonces, no tratar de quitar esas. Es que las abuelitas, ¿cómo les encanta? Ah, sí la veo. ¿Eso qué?